A partir de la caída del muro de Berlín en 1989, se pensaba que las tensiones geopolíticas tendían a suavizarse, hasta disolverse completamente. La declaración del fin de la historia de Francis Fukuyama sienta las bases de este ideal optimista, en el que Occidente liberal había triunfado, por lo que ya no existía disputa geopolítica de importancia. Sin embargo, este pensamiento envejecerá extremadamente temprano. El imperialismo no se reduce a un tipo de política de quién o cuál político, por el contrario, es un factor sumamente importante para la acumulación de capital. De hecho, si lo miramos desde el punto de vista de la principal potencia hegemónica, la guerra es un fenómeno más habitual que la paz. Desde el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos ha provocado o intervenido en un importante número de conflictos bélicos. En este video solo veremos las principales guerras en las que el imperialismo norteamericano ha participado desde el fin de la Guerra Fría. Ocurrida entre 1990 a 1991, comenzó tras la invasión de Irak al pequeño estado de Kuwait con intención de anexar a este país a quien consideraba por razones estratégica e histórica parte de su territorio. La respuesta por parte de la coalición aliada, cuya principal cabeza es Estados Unidos, no tardó en llegar. Kuwait es un país estratégico para Estados Unidos. Es un estado clave para contener el precio del petróleo y apaciguar el conflicto de los países árabes contra Israel. Grandes empresas occidentales operan en su territorio. Por otro lado, la dictadura de Saddam Hussein, quien en el pasado había sido una pieza clave para el bloque occidental en la contención de la revolución iraní a pesar de la violencia de su régimen, pasaría a ser enemigo tras ofender los intereses capitalistas de Occidente. La guerra finalizó con duras sanciones a Irak, cuyo efecto solo caerían en la población, pero con la continuación del régimen de Saddam Hussein. Las consecuencias de la guerra dejaron un saldo de unos 30.000 muertos y 75.000 heridos. En este caso, se trata de una serie de conflictos que sucedieron entre 1991 y 2001, los cuales convirtieron en un país unificado, con peso en geopolítica, pacífico, relativamente próspero, en naciones pobres donde se inculcaba un nacionalismo extremo de odio abismal. De un golpe, personas que compartían su vida cotidiana se odiaban profundamente. Si bien los orígenes de los conflictos tuvieron múltiples causas, desde causas políticas, económicas y religiosas, sin embargo, la causa central de la escalada del conflicto fue el desmembramiento de Yugoslavia provocado desde el bloque occidental al someter a este país a un brutal ajuste por parte del Fondo Monetario Internacional en primera instancia, y luego al pactar soluciones con políticos independentistas que respondían a intereses propios y no con los representantes del Estado yugoslavo. La intervención de Estados Unidos en la guerra se dio por medio de la OTAN, apoyando el separatismo y el conflicto de una nación contra otra. Las consecuencias de la guerra derivaron en un empobrecimiento extremo de la población y una catástrofe humanitaria con cifras que llegaron a 140.000 muertos y 4 millones de desplazados. Aunque el comienzo de la guerra fue producto del atentado terrorista en las Torres Gemelas en el año 2001, el conflicto tuvo su proceso de formación en la Guerra Soviético-Afgana entre 1978 a 1989, donde la coalición occidental aliada financió a grupos rebeldes y armó hasta los dientes a grupos fundamentalistas que pronto se volverían en contra de ellos mismos. Estados Unidos invadió Afganistán, derrotó a los talibanes y mató a Osama Bin Laden en el año 2011, acusado de ser el principal responsable del atentado de las Torres Gemelas. Se realizó un cambio de régimen que duró hasta el año 2021, luego de que Estados Unidos se retirara del país y los talibanes recuperaran el poder. Las consecuencias de la guerra se traducen en 176.000 personas muertas, más de 5 millones de refugiados, así como la continuación del régimen islámico represivo.
La Segunda Guerra contra Irak sucedió entre 2003 al 2011 y se caracteriza porque se fundamentó en uno de los más grandes engaños de la historia humana, el supuesto de la existencia de armas de destrucción masiva por parte del régimen de Saddam Hussein. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que Irak posee importantes reservas de producción petrolera, por lo que las causas de la guerra debe buscarse en la dinámica geopolítica, entre recursos claves y resistencia islámica a la injerencia occidental. Las consecuencias de la guerra fueron inestabilidad en la región de Medio Oriente, resurgimiento y crecimiento de células terroristas violentas que empeorarían el panorama regional y mundial. Se produjo un cambio de régimen y fue ejecutado Saddam Hussein tras su captura. Se calcula más de 1 millón de muertos, e incluso algunas fuentes informan alrededor de 1.400.000. Junto a ello se desarrolló una crisis económica y sanitaria devastadora en el país de Irak. Guerra que tuvo lugar en el año 2011, su motivo es un tanto polémico, ya que parte de la autorización del cumplimiento de una resolución de la ONU para realizar todas las medidas para proteger a la población civil, incluida la intervención militar, y esto sucede en el contexto de manifestaciones masivas en el desarrollo de la primavera árabe. Sin embargo, la dicha convulsión manifiesta en la primavera árabe no fue un fenómeno político que tuvo efecto solo en Libia. No fue el único país que reprimió este tipo de manifestaciones, ni el único régimen dictatorial tendiente a sostener el poder ante la presión social. Tampoco parece del todo claro la cuestión de ataque a la población civil, ya que hubo insurrecciones armadas reales. Sin embargo, un hecho a tener en cuenta es que Libia es un fuerte productor de petróleo y gas natural, cuestión que suele tener importante peso en la geopolítica. La guerra terminó con el triunfo de los rebeldes junto a la OTAN, de la que Estados Unidos es un actor clave. Si bien la cantidad de muertos fueron relativamente chicas en comparación a otras guerras, unos 10.000 muertos aproximadamente, entre ellos el entonces presidente de Libia, Gaddafi, lo cierto es que esta guerra sumergiría a Libia a una inestabilidad y violencia antes inexistentes que perdurará hasta nuestros días, por lo que el objetivo de proteger a los civiles parece no haberse cumplido, sino más bien lo contrario, ya que se desarrollaron diversos grupos terroristas con fuerte impacto en la región. Guerra que está en curso, en la que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en plenas negociaciones, bajo la excusa que este último país tiene intenciones de crear armas nucleares en su programa nuclear civil. Contradictoriamente, estos mismos países habían anunciado haber destruido el dicho programa hace algunos meses anteriores, tras el ataque a puntos estratégicos y matar parte de los funcionarios y científicos que participaban en el plan nuclear. No sabemos cómo puede terminar la guerra de Irán, pero podemos predecir que causará mucho dolor y sufrimiento. De hecho, en los primeros días del conflicto, los Estados Unidos bombardeó una escuela donde murieron al menos 168 niñas. Hechos como este podrían replicarse si la guerra continúa a su escala. En resumen, estamos bajo el dominio de un régimen imperial que parece nunca parar de generar conflictos bélicos, con excusas dudosas o engañosas, en la que intenta defender una hegemonía que lentamente está perdiendo.